Cuando hablamos de realizar y mejorar en cierto tipo de actividades, hay que comenzar por distinguir entre el talento, las capacidades innatas y las adquiridas. Es preciso trabajar y desarrollar tanto el talento como las capacidades innatas como las adquiridas para llegar a lo mejor de nosotros mismos. Me llamo José Manuel García, experto en oratoria, y le voy a guiar en este recorrido por las estrategias para hablar en público. En este podcast en concreto hablaremos sobre las características del buen orador. Quizás se haya preguntado qué cualidades debe tener una persona para ser un buen orador. Como en todas las actividades humanas, lo mejor sucede cuando se unen el talento, las capacidades innatas y el trabajo para desarrollarlas. Piensa en alguna técnica o arte o deporte. Mozart destacó en música como uno de los genios infantiles más sobresalientes. Se cuentan de él muchas anécdotas, pero algo menos las horas de estudio, de música y de ensayo al piano. Decir Nadal significa nombrar a uno de los más grandes jugadores de tenis de toda la historia. Conocemos cada una de las ocasiones en que alzó los brazos victorioso, pero apenas el tiempo dedicado a entrenar todos los días desde pequeño, incluso cuando no tenía ganas o prefería irse con sus amigos a jugar. Y lo mismo podríamos decir de Messi, de Michael Jackson, de Cervantes, pero no solo de quienes han destacado hasta esos niveles, sino de cualquier buen profesional, trabajador, médico, profesor, es decir, de quien hace bien su trabajo, para el que se ha preparado a partir de sus cualidades y aficiones previas. La oratoria es un arte, por tanto, se puede enseñar y aprender a partir de las propias capacidades. Existen algunas condiciones previas al hablar. Además de esas cualidades propias a las que me he referido antes, conviene tener un buen vocabulario y cierta capacidad de actuación. Eso quiere decir que antes de comenzar propiamente a hablar en público, habrá que haber cultivado la lectura, la escritura y la capacidad de actuación. Por supuesto, no hace falta que haya sido de manera premeditada con el objetivo de hablar bien, sino a través del gusto por la lectura, por la escritura y en nuestra manera de actuar. Quintiliano, un orador hispano del siglo I, abogado y profesor, dijo: si quieres hablar mucho y bien, tienes que escribir mucho. Como el labrador que quiere mucha cosecha, tiene que sembrar mucho. Le puede parecer extraño, pero la lectura y la escritura hacen que aprendamos lenguaje y que lo hagamos de manera más precisa y consciente que al hablar de manera normal. Mediante la lectura adquirimos palabras y estructuras del lenguaje que se fijan en el cerebro y que nos permitirán utilizarlas de manera habitual cuando las necesitemos. La escritura nos hace conscientes de nuestros recursos léxicos, nos pone enfrente de nosotros mismos nuestra capacidad de expresión y nos permite la reflexión sobre lo que escribimos. Lea y escriba contenidos relacionados con su profesión o de educación, ciertamente, pero no deje de acudir a la literatura. Lea novelas, pero sobre todo poesía. Las novelas harán que aumente su lenguaje, tanto en vocabulario como en capacidad de contar, de narrar y de exponer todo tipo de situaciones, de enlazar el discurso y organizar el flujo constante del cerebro. La poesía posee una cualidad esencial para todo orador: la capacidad de transformar el lenguaje en belleza, en dotarlo de los instrumentos que nos atraen especialmente, debido a que nos llama la atención aquello que se sale de lo normal, lo armonioso, lo bello. Decía Quintiliano, a quien hemos citado antes, que los jueces escuchan con más atención a quien más les agrada. Los jueces y cualquier persona, todos prestamos atención a un discurso cuando no solamente contiene buenas razones y argumentos, sino cuando lo sentimos armonioso, bien conjuntado y hermoso, incluso aunque no sepamos el porqué de todas esas sensaciones. Esto quizá no lo escuche en los métodos y vídeos que hablan de técnica de hablar en público, pero la belleza en una exposición es esencial, aunque se trate de exponer una cuenta de resultados o un balance de empresa. La fluidez de nuestra exposición, la corrección de las oraciones, la abundancia de vocabulario aumentarán su eficacia si van acompañadas de una construcción que provoque en los oyentes los sentimientos de belleza y armonía. Gracias por su atención. Espero que le haya parecido interesante esta exposición y que continúe con la siguiente, donde seguiremos hablando de las características del buen orador.